Listo. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla acerca del juicio de inconformidad y del recurso de reconsideración, que son dos de los medios de impugnación más socorridos para cuestionar los temas fundamentales de la parte conclusiva de los procesos electorales y que tiene que ver con los resultados electorales, la declaración de validez de la elección y sobre todo la entrega de la constancia al ganador del proceso electoral. Entonces, bueno, vamos a platicar de estos dos medios de impugnación, entendiendo primero que nada que llamémosle así, por principio de cuentas, tenemos que partir de lo que en realidad implica la aplicación normativa y la interpretación que debe de existir de las reglas que regulan lo relacionado con los medios de impugnación. Y a partir de este punto, pues tenemos que replantearnos el cómo observamos, cómo vemos el derecho. Y como todos ustedes saben, a partir de la reforma al artículo primero constitucional, hoy en día se da un mayor impulso y prevalencia a la interpretación desde una perspectiva de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues la propia Constitución en su artículo primero nos señala que todas estas normas, principios y aplicaciones del derecho tienen que tener esta visión desde los derechos humanos y por lo tanto no podrán restringirse ni suspenderse, es decir, habrá esta especie de protección amplia de maximización de los efectos que tienen los derechos fundamentales, ya sea en su contenido esencial o en sus alcances y la manera como se involucran al mismo tiempo en este juego de interpretación con otros derechos fundamentales. Pero bueno, la idea es que entonces todas las autoridades, con base en este artículo primero constitucional, deben de tener esta visión en función de los derechos fundamentales, donde no pueden restringirse, donde no pueden suspenderse, salvo que exista un mandamiento de la autoridad, claro, que esté fundado, motivado, justificado y que por lo tanto sea proporcional a los objetivos o finalidades que se persiguen con esta restricción. Entonces, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar estos derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar y sancionar, reparar todas las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan las leyes. Si bien es cierto que existe un control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque recordarán ustedes que en esta jerarquía de normas, no solamente hay que atender a las leyes que regulan el acto determinado, que en este caso puede ser los procesos electorales, sino que también hay que atender a la jurisprudencia que emite el Tribunal Electoral y al mismo tiempo desde un enfoque de los derechos humanos y de la propia Constitución. Pero en esta nueva integración de jerarquías normativas o de bloques de constitucionalidad, como algunos les llaman, pues también entran en un juego dinámico, activo, efectivo, las convenciones o los tratados internacionales aprobados por el Estado mexicano. Y al mismo tiempo, como en estas convenciones también aceptamos competencias de órganos internacionales, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana también de los Derechos Humanos, a la cual México se somete a su jurisdicción, es decir, a la efectividad y el acatamiento de sus resoluciones, pues entonces también forma parte de este cuerpo normativo que deberíamos de tener
digamos, de la mano, estar pendientes de sus resoluciones, porque no solamente los criterios que se emiten cuando México sea demandado ante estas instancias internacionales, sea parte del contencioso y le obligue directamente a México una sentencia, deben ser vinculantes, sino también otros criterios que se emiten en distintos órdenes de la propia Corte Interamericana, como puede ser también a partir de los procedimientos de consultas, o también cuando son otros estados diferentes al mexicano los que entran también en un conflicto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien estima que hay méritos suficientes como para denunciar a ese estado por la violación de derechos. Luego, entonces, como estamos viendo, las normas que debemos de tener en cuenta para la aplicación de cualquier situación jurídica, resolución de un caso, pues pasan por los acuerdos de los organismos electorales, por los reglamentos, los lineamientos, por la ley que regula estos organismos o la actividad propia y, por supuesto, la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Electoral, las convenciones o tratados internacionales y los criterios que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, este es todo el cuerpo jurídico que deberíamos de tener para hacer un análisis serio, adecuado y profundo del fenómeno que estamos analizando. Si bien es cierto que las leyes electorales que regulan los procesos electorales, una vez que se emiten, una vez que son publicadas por el Poder Legislativo, existe un proceso o un mecanismo de revisión para que se ajusten a la constitucionalidad. Y esta es la acción de inconstitucionalidad que pueden presentar o ejercer distintos entes, como es un porcentaje determinado de la Cámara de Diputados Federal o de la Cámara de Senadores, cuando se trata de leyes federales, o bien un porcentaje de la de las legislaturas de los estados, cuando intentan impugnar o cuestionar que una norma electoral, una ley electoral, es contraventora de la propia Constitución. Al mismo tiempo, estas facultades las tiene el fiscal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, igual que digamos, las dirigencias de los partidos políticos nacionales y estatales, cada uno en su respectivo ámbito de ejercicio de sus atribuciones. Bueno, entonces, digamos, frente a este primer tamiz de control de constitucionalidad, se trata de verificar que las normas cumplan con estos parámetros de la propia Constitución. De lo contrario, entonces estarían sometidas a este análisis y en caso de que la Corte así lo determine, bajo el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad, podrían declararse inválidas estas normas y por lo tanto son expulsadas del sistema, es decir, no van a regir, es como si no hubieran existido. Ahora bien, una de las consideraciones importantes que debemos de tomar aquí en cuenta es que una vez que se emiten las normas electorales, estas deben de garantizar, deben de generar una certeza y seguridad jurídica para todos los actores políticos y para la sociedad en general. Bueno, pues la propia Constitución establece que estas modificaciones a las leyes pueden generarse en cualquier tiempo, salvo cuando se presentan dentro de los 90 días previos al proceso electoral. Es decir, existe un ejercicio de veda electoral, una veda legislativa en materia electoral. Esto no significa que no puedan emitir leyes electorales o modificaciones electorales de trascendencia, sino que estas modificaciones no van a tener vigencia en el siguiente proceso electoral. Así lo ha resuelto también la Corte en cuanto hace un análisis de estas modificaciones, considera que son trascendentales, que pueden afectar el desarrollo de los procesos electorales, que pueden restringir derechos fundamentales de los contendientes o de los actores políticos. Y entonces lo que señala es que, bueno, si en el fondo la norma se ajusta a la constitucionalidad, pues lo cierto es que si esta se emite dentro de este periodo de veda, dentro de estos 90 días,
pues la norma no tendría aplicación o vigencia para ese proceso electoral que está por iniciar o que ya de hecho inició, sino que puede tener aplicación hasta los siguientes procesos electorales, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es, por un lado, que la Suprema Corte puede invalidar, puede expulsar del sistema jurídico esa norma como si nunca hubiera existido y sus efectos valen para todos. Y por otro lado, puede decir que sí, que las normas sí son constitucionales, pero que no pueden aplicarse para este inmediato proceso electoral debido a que se trata de modificaciones trascendentales y que al mismo tiempo se fueron emitidas dentro de este periodo de veda de los 90 días como tal. Bueno, esta es una primera parte del control constitucional que están obligados a hacer el Poder Judicial, particularmente con la Suprema Corte de Justicia. Y por otro lado, está el análisis de los actos de autoridad en materia electoral que son revisables ya sea a través de las instancias locales o en su caso instancias federales, ¿no? Digamos, con la participación de tribunales locales por un lado y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con su sala superior y sus salas regionales. Bueno, pues también hay una distribución de competencias importante que deben de analizar. En este sentido, cuando hablamos de elecciones federales, entonces es porque estamos hablando ya de una competencia específica de elecciones que tienen que ver con la integración del Congreso de la Unión y con la Presidencia de la República. No estamos, vamos a dejar a un lado la parte de las elecciones locales, las que tienen que ver con los ayuntamientos, presidencias municipales, regidurías, diputaciones locales y gobernadores, ¿no? Porque eso atiende también a una lógica muy similar, pero que no entra en el estudio que vamos a realizar el día de hoy. Luego entonces, bueno, vamos ya centrándonos prácticamente a lo que tiene que ver con las elecciones federales. Y como ustedes saben, todas las elecciones tienen distintas etapas por las que deben de atravesar, principalmente la que se refiere a la etapa de preparación de la elección, que es antes de que se ejerza el derecho de voto. Después viene el de la jornada electoral, donde se hace, donde se actualiza, donde se ejercita este derecho para ser, para votar de manera directa o ser votado, ¿no? Que son derechos fundamentales establecidos en el artículo 35 constitucional. Después de que tenemos la etapa de preparación y llega la jornada electoral, pues llega su conclusión. Después de que esto pasa, entonces se abre una etapa de, digamos, lo que viene a ser el escrutinio de los votos, es decir, la separación de los votos y su clasificación para cada una de las elecciones que están en juego. Y después de la separación o de este escrutamiento de votos, viene pues ya la sumatoria, los resultados del cómputo. Así que bueno, junto a la etapa de preparación de elección, de jornada electoral, tenemos la de los resultados electorales y por tanto viene una etapa más pegadita a esta que se llama de la declaración de validez de la elección, donde las autoridades pues simplemente reconocen que todos los actos concatenados y que se fueron suscitando durante el proceso electoral, pues fueron, digamos, acordes con la legalidad y con la Constitución. De esa manera, entonces, se estima que el proceso electoral puede considerarse como democrático, un proceso electoral válido y por lo tanto proceden a hacer una declaratoria de validez de dicha elección. Junto con el escrutinio y cómputo, junto con los resultados electorales y junto a esta verificación de que se cumplieron los estándares de una elección democrática, pues lo que a continuación sucede sería la entrega de la constancia al triunfador de la elección o el candidato electo. Bueno, pues como verán ustedes, nos estamos ya prácticamente acercando
justamente a la materia de análisis y de charla de este día, que tiene que ver con un medio de impugnación en específico que se llama juicio de inconformidad. Es decir, es una herramienta, un mecanismo mediante el cual el Estado brinda protección a los ciudadanos y a los actores políticos para defender el ejercicio íntegro y eficaz de un derecho fundamental que se llama votar y ser votado. Bueno, cuando hablamos entonces de un derecho fundamental, tenemos que verlo de distintas maneras para tener una visión integral del mismo. Y en este sentido, no solamente el derecho fundamental trata o de que tengamos una visión de lo que puedo hacer con ese derecho fundamental, ¿no? De cómo lo ejercito, sino que tengo que tener una visión complementaria, una visión periférica, ¿no? Como si fuera en tercera dimensión. Esta primera visión se complementa con el análisis de lo que debería de hacer el Estado o dejar de hacer para que yo pueda disfrutar de ese derecho. Es decir, no solamente es desde mi perspectiva, sino tengo que tener la perspectiva desde el Estado para que entonces pueda entender de una manera más congruente y coherente integral a qué se refiere un derecho fundamental. Y en este caso, pues hablamos del derecho fundamental político electoral de votar y de ser votado. Entonces, no solamente se trata de cómo ejercito mi voto y cómo tengo derecho yo a participar en una elección como un candidato, sino que tengo que ver la otra cara de la moneda para saber cómo el Estado o qué debe hacer el Estado para que yo pueda ejercer ese derecho. Y no solamente eso, sino cómo me lo protege, cómo me lo garantiza, qué herramientas me da para poder defender mi derecho y en el último de los casos, cómo logra reparar la violación al ejercicio de ese derecho fundamental para poder entonces pasar a una etapa de evolución y de progresividad. ¿Esto qué significa? Pues que el Estado entonces tendría esta obligación de fomentar, de difundir, de promover y de maximizar en términos del artículo primero constitucional. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de todas las autoridades, ¿no?, que forman parte del Estado. Entonces, ahora sí, puedo empezar ya un análisis mucho más serio de lo que se refiere el derecho fundamental político electoral de votar y de ser votado. No solamente desde la óptica del ciudadano o de la óptica del candidato, sino también de a lo que se compromete el Estado para que yo pueda ejercer ese derecho. Entonces, ya con esta visión multidimensional, puedo entender justamente a, digamos, cuáles serían los alcances del ejercicio de ese derecho y los alcances que tendría, en mi caso, exigirle a la autoridad que haga, deje de hacer, que promueva o que me garantice estos derechos fundamentales. Por lo tanto, cuando hablamos de estos actos que realizan las autoridades electorales y que tienen que ver con todas estas etapas del proceso electoral y en la cual nos centramos particularmente en la etapa de los resultados electorales, pues entendemos que hay un conjunto de normas que regulan toda esta actividad y que por lo tanto obligan a dichas autoridades a emitir diferentes actos. Pues bien, estos actos también pueden ser sometidos, perdón, sometidos a un escrutinio de legalidad y de constitucionalidad a través de la aplicación de una norma a un caso concreto. Entonces ya vimos por un lado, perdón, por un lado, que hay un control de constitucionalidad de las normas que están vigentes, pero que todavía no se han aplicado. Y para redondear ese control
y que todos los actos o toda la materia electoral, perdón, y que toda la materia electoral tenga esta posibilidad de revisarse, pues nos da el diseño institucional la oportunidad de que sean cuestionados todos los actos y resoluciones en materia electoral. A través, específicamente cuando hablamos de las elecciones federales, a través de distintos medios de impugnación, particularmente el juicio de inconformidad, que es de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a las salas que lo integran. Y entonces sabemos que existe una sala superior y sus salas regionales y en adición a una sala especializada que revisa, ¿no? Que regula, digamos, analiza la constitucionalidad de, digamos, lo que es la comunicación política, ¿no? De la libertad de expresión. Bueno, pues cuando hablamos de las salas superior y salas regionales en particular, pues cada una de ellas tendrá una competencia por razón también de materia y por razón de territorio. Así que cada una de las salas regionales, las 5 salas regionales, cuenta con una cabecera, digamos, una sede, que es la cabecera de una circunscripción territorial. ¿Esto qué implica? Pues que el país se divide para las cuestiones político-electorales, digamos, el punto más pequeño se refiere a una sección electoral, que es donde se instala una casilla. Después de la sección electoral vienen los distritos electorales, digamos, y en ese territorio se escogerá a un diputado de los 500 que integran la Cámara de Diputados. Recordemos que estos distritos electorales son o constan en un número de 300 en el país, con lo cual cada uno distrito corresponde a un diputado de mayoría relativa. Es decir, por cada distrito electoral se va a escoger a un diputado y estos diputados integrarán el Congreso de la Unión, 300 diputados electos directamente por el voto ciudadano y 200 más para hacer el número de 500 que, digamos, son electos bajo un principio matemático, un principio de proporcionalidad, un principio que refiere a la fuerza electoral que representa cada partido político y que en esos términos les da oportunidad de sumar diputados. Y lo mismo pasa con el tema de los senadores. De acuerdo a cada una entidad federativa, se elegirá a una fórmula de senadores. Entonces, en este caso, hay senadores que son electos por cada uno de, digamos, por los ciudadanos de manera directa, que son los triunfadores de la elección, que son los triunfadores de la elección, y el sistema también le otorga un reconocimiento al que ocupó el segundo lugar en la elección de senadores y se le conoce como senadores de primera minoría. Entonces, en un número similar, entran también a integrar el Senado de la República y en otro más, otro porcentaje igual, entran como de representación proporcional. Bueno, pues ya vamos un poco configurando el espectro en el cual se va a mover el juicio de inconformidad. Por otro lado, tenemos la elección de presidente de la República y que sabemos que es una elección de un único candidato, es decir, no hay distintos candidatos propuestos por un partido político, ¿no? Es un cargo unipersonal. Bueno, pues vamos un poco entonces entendiendo cómo funciona la distribución de competencias y seguramente ustedes ya se imaginarán o ya lo saben que cuando se refiere a las elecciones de presidente de la República,
pues quien va a conocer de los asuntos va a ser directamente la sala superior. Mientras que cuando se refieran a diputados y senadores, van a ser las salas regionales. Pero aquí hay una excepción. Digamos, cuando hablamos de diputados y senadores, hablamos que cada una de estas salas tiene una competencia también territorial y cada sala ejerce competencia y jurisdicción sobre elecciones de diputados que están en los estados mediante los cuales se integra la circunscripción. ¿Esto qué significa? Que, bueno, si hablamos, por ejemplo, de una circunscripción que tiene cabecera en Jalapa, Veracruz, y que los estados que rodean, digamos, a esa entidad federativa, de acuerdo a la distribución y lo que le corresponde a conocer a ella, pues es evidente que Sala Regional Jalapa no podrá conocer de las elecciones de Chihuahua o de Sonora, ¿no? Y así sucesivamente. Y decíamos que también hay una excepción en cuanto al conocimiento de las elecciones de diputados y senadores o las impugnaciones de estas elecciones respecto de las salas regionales, porque ya dijimos que la integración del Congreso atiende a dos principios, al de mayoría relativa y al de representación proporcional. Y cada uno tiene sus propias reglas. Luego, entonces, lo que es de conocimiento directo de las salas regionales es lo que atiende a las elecciones de diputados y senadores de mayoría relativa y de primera minoría, es decir, del voto directo de los ciudadanos. Excelente. Ya tenemos aquí la presentación. Si me hace favor de ir avanzando en la presentación, yo le informaré en qué momento hacemos un alto. Adelante, por favor. Todo esto ya lo fuimos platicando. Hasta ahí, un poquito antes, en la imagen del territorio. Perfecto. Bueno, justo en esta parte estamos, ¿no? Son 5 circunscripciones plurinominales y en cada una de ellas hay un número determinado de estados. Así que, por ejemplo, en la primera circunscripción con sede en Guadalajara, Jalisco, pues tenemos que la sala regional será competente para conocer de las elecciones de mayoría relativa de diputados y senadores y de la de primera minoría, es decir, del segundo mejor lugar. Por ejemplo, incluye evidentemente el estado de Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, el mismo Jalisco que comentamos, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La segunda circunscripción, con sede en Monterrey, Nuevo León, incluye pues toda la zona del Bajío, ¿no? Como si fuera un triángulo hacia arriba, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y hacia arriba pues Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. La tercera circunscripción, con sede en Jalapa, Veracruz, incluye el propio Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La cuarta circunscripción, con sede en la Ciudad de México, incluye el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y la quinta, con sede en Toluca, Estado de México, pues incluye Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Bueno, pues la verdad es que podrán pensar que es muy caprichosa esta distribución territorial, pero bueno, pues atiende a distintas razones geopolíticas y también de integración del territorio de distritos, incluso también para hacer un poco más equilibrado el trabajo jurisdiccional. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a advertir en un medio de impugnación que lo que busca es que se lleve a cabo un control de legalidad y de constitucionalidad respetando el derecho fundamental de votar y ser votado de las elecciones de mayoría y de primera minoría de diputados y senadores respectivamente?
Bueno, pues lo que vamos a ver en una demanda es esta parte de la petición y la causa por la que pido, ¿no? O sea, ¿cuál es mi pretensión al final de cuentas? Y lo que quiero es, pues, explicarle al juez que lo que necesito es o que anule una votación para que el candidato que ocupó en un segundo lugar termine en primer lugar, o bien que se dieron tal grado y tal número de afectaciones durante la jornada electoral y sus resultados, que lo que busco es que se anule una elección. Entonces, ya tengo establecido cuál es mi pretensión, si es que anulen votos o bien que anule una elección como tal. Luego, entonces, eh, las razones que tengo que dar, pues tiene que ver con esta construcción argumentativa. Es decir, tengo que construirle una historia que sea creíble para los jueces. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues lo hago a partir de la recopilación de las pruebas, la recopilación de los hechos, de la información y de los datos que pudieron arrojar o se pudieron arrojar en un proceso electoral y prácticamente durante la jornada electoral. Este cúmulo de pruebas, pues lo tengo que procesar, analizar sus datos, sistematizarlas y ofrecerlas como pruebas. Y lo que debo de hacer en este punto en concreto es señalarle al tribunal que existen datos totalmente probados o comprobados. Pero una cosa es que yo compruebe ciertos datos y otra cosa es que yo compruebe una historia, ¿no? En otras ocasiones he platicado esta anécdota de una chica, una pareja, que le impone una regla a su novio y le dice que la próxima vez que llegue tarde lo va a cortar, lo va a terminar la relación. Y la siguiente vez que llega el chico tarde, pues la niña, la muchacha, pues lo que va a hacer es terminar la relación. Pero en el momento que le pone dos gritos, el chico lo que alcanza a hacer es mostrar sus manos, que son manos sucias, y señalar hacia una de las llantas de su vehículo. En este momento, lo que existe en el expediente es que está probado que llegó tarde, está probado que tiene manos sucias y está probado que está dirigiendo un dedo hacia aparentemente la llanta del vehículo. Ante estas evidencias, la muchacha construye en su mente una historia y considera que lo que sucedió fue que se le ponchó la llanta y que él tuvo que cambiar la llanta y que por lo tanto es una causa de justificación para haber llegado tarde y por lo tanto una justificación para no aplicar la regla y además de eso considerar que es su pareja ideal. Porque un chico que hoy en día sabe cambiar una llanta, pues prácticamente está asemejado a Thor, al dios del trueno, ¿no? Y entonces considera que es la persona ideal hasta para casarse. Fíjense cómo en su mente construyó una historia a partir de hechos probados, 3 hechos probados. Y bueno, pues ya hasta le está poniendo el mazo de Thor al colega. ¿Qué pasa en este proceso de raciocinio o de razones? Pues que lo mismo se presenta en una demanda. Cuando yo quiero cuestionar los resultados electorales, en el que pretendo que se anule una votación o pretendo la nulidad de toda una elección, tengo ciertos hechos que puedo probar, pero una cosa es que estén probados y otra cosa es cómo construyo, cómo hilo todos estos hechos en mi mente, generando razones para construir la historia de que esas elecciones fueron las más sucias de toda la historia y que por lo tanto deberían de anularse. E incluso que el candidato que había resultado electo, pues debería de ir a la cárcel porque utilizó dinero del crimen organizado para financiar su campaña. Y que además las autoridades que validaron esa elección deberían por lo menos perder su trabajo. Fíjense entonces cómo construyo, a partir de razones, construyo una historia sobre la base de las pruebas. Y cuando estas razones las
planteo en un documento que voy a hacerle llegar a un juez, lo que busco en realidad es tratar de convencerlo, o por lo menos de que sea empático. Es decir, lo que busco es que haya una comunicación entre los actores políticos y los órganos que resuelven las controversias. Que haya una adecuada comunicación para darle a entender realmente de lo que me estoy quejando y por qué me estoy quejando y por qué considero que esta historia que estoy construyendo en mi mente realmente tiene los méritos para ser creíble y que por lo tanto le caiga el 20, le caiga el chip al tribunal y diga, sí, tienes razón, con esto que me estás presentando como evidencias, más los argumentos, tus razones que hoy en el papel se convierten en argumentos para tratar de convencerme y de ser empático y de generar una adecuada comunicación, pues ya considero que sí son suficientes para que a mí me genere una convicción de que debo aplicar una sanción importantísima dentro del derecho electoral y que tiene que ver con la nulidad. A final de cuentas, ¿qué anulo? Pues anulo el ejercicio de un derecho fundamental. Un derecho fundamental que está plasmado en una boleta de un derecho fundamental de un ciudadano o de muchos ciudadanos que acudieron, pese a las peores circunstancias, acudieron a votar y por lo tanto lo que termina sucediendo es restringirles o eliminarles en ese momento el derecho fundamental ya plasmado en las boletas. Entonces, como verán, la sanción que se emite en este juicio de inconformidad, pues no es menor, porque además lo que podría generar es que uno de los candidatos pierda el triunfo, ¿no? Y que otro obtenga el triunfo correspondiente. Adelante con la presentación, por favor, si es tan gentil. Bueno, pues aquí ya más o menos lo platicamos. Un ejemplo es, se presenta el medio de impugnación en el cual se solicita la nulidad de la elección. Esa es su pretensión. Dentro del procedimiento, pues las autoridades que llevaron a cabo este cómputo, digamos, toda la etapa del proceso electoral y que emitieron las declaratorias de validez y la entrega de la constancia, pues deberían de presentar un informe del por qué consideraron que era válido el proceso, válidos los resultados y por qué se le entregó la constancia a esa persona en específico, que además debe de tener una revisión en lo personal, en lo individual, para que cumpla con los requisitos que exige la ley y la Constitución para ocupar ese cargo. Por ejemplo, que sea mexicano, por ejemplo, que tenga la edad que corresponde o que tenga la, digamos, que haya nacido en ese estado, es decir, varios temas que tienen que ver con la elegibilidad de los candidatos. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuáles son las partes entonces que intervienen en el juicio? Pues es el actor que presenta la demanda del juicio de inconformidad, ya lo vimos con los hechos, con sus evidencias, con sus pruebas, con sus argumentos jurídicos, señalando cuáles son los agravios que está sufriendo o resintiendo, es decir, las violaciones a sus derechos fundamentales o las violaciones a la ley, por ejemplo, que se están presentando y por lo tanto lo que termina pidiendo. Puede ser, por ejemplo, el caso de un gobernador que busque la reelección como gobernador. Imaginemos entonces el supuesto que la autoridad dice, sí, te permito que te registres como candidato para ser gobernador cuando hay una prohibición constitucional, ¿no?, que dice que ya quien ocupó el cargo de gobernador por cualquier razón, método o como quiera que se haya llamado su encargo, pero ejerció funciones de gobernador, no podría volver a ocupar ese encargo. Luego entonces, si una situación de esta naturaleza se vuelve a presentar, donde ese gobernador, a lo mejor fue un gobernador interino,
que terminó de cumplir un mandato, un específico, porque se murió el otro gobernador, el titular, etcétera, aspira a mantenerse en el cargo como gobernador y la autoridad electoral permite que lo haga, entonces, bueno, pues hay una violación a la ley y a la Constitución como tal, ¿no? Aunque, bueno, es un caso que pongo como ejemplo, pero que sabemos que no tiene aplicación para el juicio de inconformidad en federal, ¿no? Como tal, porque ya vimos que lo que está en juego aquí son los resultados de las elecciones federales y no las estatales. Adelante, por favor, la presentación. Adelante. Avanzamos, por favor, y yo le digo en dónde. Bueno, ahí está bien, en el acta. Ahí está bien. Bueno, ¿cuáles son los plazos que se tiene para presentar este medio de impugnación? Y los plazos, es un plazo genérico, es un plazo de 4 días, una vez que se entrega digamos, que se lleva a cabo el cómputo de la elección y que por lo tanto se entrega la constancia de candidato electo. ¿Se podría presentar un juicio de inconformidad antes, digamos, por cada una de las votaciones en casilla? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque todavía no es un acto definitivo y firme. Es decir, todavía no se cuenta con el cómputo distrital o el cómputo total de los votos para saber exactamente cómo pudieron haber impactado esas irregularidades en el resultado final de la elección. Luego entonces, el punto exacto desde donde se debe partir para la impugnación es una vez que se lleva a cabo este cómputo final de elección y que se entrega la constancia de candidato electo. Es ahí, digamos, el punto crucial y el punto de anclaje de donde se debe centrar los cuestionamientos que se van a realizar dentro del juicio de inconformidad. Los 4 días corren a partir de ese momento y por lo tanto deben de presentarse todas las evidencias. Y en este caso, por ejemplo, ponemos un acta de la jornada electoral en la que suscribe, que llenan los funcionarios de la casilla y que está relacionada con todos los actos, hechos que sucedieron durante la jornada electoral. Y tiene que ver con la instalación de la casilla, con qué funcionarios electorales integra la casilla, quiénes son los representantes de partidos políticos que llegaron y acreditaron su calidad y que actuaron durante la jornada electoral, cuántas boletas recibieron, cuántas boletas se ocuparon, es decir, todo lo que pasa en la casilla como tal. Y junto al acta de la jornada electoral se levanta otra que tiene que ver con la de escrutinio y cómputo de los votos, ¿no? Específicamente donde se separan los votos y se dice cuántos votos tuvo cada partido o cada candidato. Una disculpa, pero ya son muchas horas de clases, durante toda la semana ya la garganta empieza a resentir. Bueno, pues si ustedes consideran que un distrito electoral probablemente pudiera integrarse con 500 casillas, imaginen ustedes que si quisieran impugnar pues la mitad de las casillas, 250 casillas a lo mejor, pues tendrían que juntar 250 actas de la jornada, más 250 actas de escrutinio y cómputo, más todos los escritos de inconformidad o de protesta o de queja que se hayan presentado en ese momento en la casilla, para empezar a tener un panorama de qué fue o cuál fue el fenómeno que se suscitó en esa casilla. Y si ustedes fueran, por ejemplo, abogados de un partido político, pues entonces les mandarían
no 250, les mandarían las 500 actas de jornada, más las 500 actas de escrutinio y cómputo, más todos los documentos anexos que están ahí, más los listados nominales de electores. Es decir, quiero que entiendan cuál es la complejidad y el volumen tan importante que se tiene que manejar por quienes llevan a cabo este proceso de análisis y de sistematización de las irregularidades que sucedieron durante la jornada electoral para después, ya con hechos probados, construir sus razones, presentar sus argumentos e intentar tener esta empatía con los tribunales para que acojan su pretensión. Bueno, imagínense que esto lo tienen que hacer dentro de 4 días. La verdad es que una de las grandes quejas que ha existido hasta este momento es que es un plazo muy reducido para poder hacer un trabajo adecuado en la formulación o más bien para ejercitar la defensa de un derecho fundamental. Entonces, se requiere la revisión de estos plazos para intentar dar mayor espacio para poder tener un mejor ejercicio de acceso a la justicia como tal. Y bueno, pues de esta misma parte, digamos, de este mismo enfoque, la complejidad que van a tener las autoridades jurisdiccionales electorales es de analizar justamente todos estos documentos, todo este material probatorio, para poder determinar, uno, si realmente son hechos probados. Segundo, si están probados, si son relevantes para la pretensión que busca, ya sea pidiendo que se declare que se actualiza alguno de los supuestos de nulidad de votación en casilla o de nulidad de elección. Entonces, analiza si son relevantes todos estos datos, toda esta información probada para la pretensión que busca. Tercero, lo que hace es analizar si estas historias que construyen y que se presentan en la demanda tienen un grado de, digamos, de posibilidad de que realmente se hayan presentado, ¿no? Independientemente de ello, pues lo que vale la pena analizar es, como en el caso de la pareja de novios y las manos sucias, es que si existen hechos que prueban la conclusión de la chica. Una primera conclusión era que este muchacho era un casi semidios. ¿Existen hechos probados que digan que es un semidios? Pues no, todo eso es parte de una argumentación. Entonces, cuando se presentan estos documentos, estas actas que tienen un valor probatorio importante porque son emitidas por las autoridades de las casillas y que tienen un valor probatorio pleno, eso no significa que también consideremos que fue la peor elección de la historia. ¿Por qué? Porque eso no está aprobado. Lo que está aprobado son a lo mejor, pues que no estuvieron todos los representantes de los partidos políticos, o por lo menos que no están las firmas de los representantes de los partidos. Ese es el hecho probado. En el acta no hay firmas de representantes de partidos políticos. En mis razones y en la historia que yo planteo es que fueron expulsados. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿está probado que fueron expulsados? No, no está probado. Ahora bien, de los distintos hechos y elementos que están en el expediente, ¿puedo construir la misma historia que me están presentando? ¿Puedo reconstruirla? ¿Tiene un grado de factibilidad de que realmente haya pasado? Pues no. ¿Por qué? Porque lo único que hay es la ausencia de firmas en el acta. ¿Y eso qué me dice? Ah, que es un documento apócrifo que está inventado. ¿Eso es un hecho probado que está creado? No. ¿Puedo llegar a suponer? Bueno, tal vez hay algún elemento medio creíble que si no aparece ningún otro dato y nada más aparece una firma que ni siquiera sabemos si es del presidente, del secretario, pues puedo poner digamos, mi mente a trabajar en el sentido de que hay ciertas dudas
de la veracidad de ese documento. Pero de ahí a que yo ya tenga la convicción de que expulsaron a los electores, a los representantes de los partidos, o que no los dejaron llegar, o que hay otra acta, ¿no? Que por ahí anda perdida, o bien que esta acta de manera subrepticia se armó en el transcurso entre que llevaban el paquete electoral de la casilla donde iban los votos al lugar donde se iban a computar los votos, pues nada de eso está aprobado. Por lo tanto, debemos de ser muy conscientes en cómo construimos una historia a partir de las evidencias que hay. Y estas historias tienen que ser congruentes, lógicas, naturales, tienen que tener un hilo conductor, como una buena novela que la puedes leer de principio a fin. ¿Qué es lo que ha pasado? Que junto con todas estas actas, también se ofrece un cúmulo de pruebas que normalmente son pruebas técnicas y que hoy en día se pueden capturar a través del celular, como pueden ser videos, audios y fotografías. Todas estas pruebas tienen el carácter de pruebas técnicas, a diferencia de las otras que son documentales públicas. Y estas pruebas técnicas tienen un valor diferente, ¿no? Acreditan de una manera diferente las cosas, generan convicción también de una manera diferente que cuando es un documento público o emitido por una autoridad en el ejercicio de su competencia y de sus atribuciones. Luego, entonces, estas pruebas científicas que también técnicas que también se acompañan al expediente tratando de respaldar la historia, podríamos encontrar, por ejemplo, una fotografía donde se ve a un señor, a una persona, aparentemente varón, con una chamarra roja, pantalones de mezclilla y botas, recargado en una camioneta Picot de estas blancas, ¿no? Con batea abierta. Y en la historia que se traduce en la demanda, se dice que esa persona estaba entregando dinero a cambio de votos. Y que además a las personas que le entregó el dinero venían en su camioneta. Y que luego entonces a esa persona se le ha reconocido en otros lugares como el jefe de la campaña o el amigo del candidato de tal partido. ¿Qué es lo que hay en el expediente? ¿Qué pruebas hay en el expediente? Pues nos daremos cuenta que hay una fotografía o si acaso un video. La fotografía está probando una entrega de dinero y en todo caso que es para una compra de votos para las personas que aparentemente fueron transportadas en esa camioneta. Pues no, nada de eso está aprobado. Lo único que hay es, por lo que les dije, lo que se puede desprender de esa fotografía. Luego, entonces, aquí existe una obligación ética muy importante de los equipos jurídicos de los partidos políticos, que es, ellos tienen la obligación de hacer esta chamba, de preparar las pruebas, de construir estas historias y hacerlas creíbles, unir cada punto de la historia para llegar a una conclusión probatoria. Por lo tanto, no pueden delegar esta atribución o esta obligación a los tribunales. Y les dicen, pues mira, ahí te presento 55 fotografías y de ahí desprende que hubo violación a los derechos fundamentales y por lo tanto debería de anularse la elección. Ese no es el trabajo del tribunal. Entiendo que son muy pocos días para lograr llevar a cabo esta parte, ¿no? De presentar de manera adecuada y por lo tanto, insisto, es que debe de repensarse estos plazos de impugnaciones. Adelante, por favor, con la presentación. Adelante. Adelante. Avanzamos, por favor, avanzamos. Yo le digo hasta qué parte. Adelante. Ahí nos quedamos, ahí en la anterior. Conforme a la temática que nos toca que ver, bueno, pues ahora vamos a analizar cuáles son las reglas de los juicios de inconformidad. Y bueno, pues ya más o menos repasamos que lo que
la materia impugnable son elecciones y las elecciones son las federales, presidente de la República, diputados y senadores. Ya dijimos, hicimos también este repaso de cuáles son las distintas etapas del proceso electoral y por qué habría que esperarse hasta impugnar los cómputos totales, es decir, los cómputos distritales, cuando se trata de estas elecciones de diputados, porque ya vimos que tienen una demarcación geopolítica territorial muy clara, que son los distritos electorales. Por lo tanto, la suma que se hagan de las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas que se instalaron en el distrito vendrá digamos, sus resultados finales, vendrá a configurar lo que se conoce como el cómputo distrital. Y el caso de los estados será el cómputo estatal porque hablamos de senadores y los senadores tienen, digamos, el voto que los lleva a ocupar un escaño, como ya lo dijimos, pues es el voto de un estado completo. Y en el caso de presidente de la República, lo que puede impugnarse son cómputos distritales, no el cómputo final. ¿Por qué no? Porque el cómputo final de la elección lo realiza la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la declaración de validez de la misma elección y el análisis de la elegibilidad del candidato. Luego entonces, pues sería como muy complicado que esta resolución de la máxima autoridad jurisdiccional del país en materia electoral y que es el órgano más especializado que existe, pues todavía vaya a ser impugnable. ¿Impugnable ante quién? Además, pues no existe ya manera tal cual. En este sentido, entonces, el punto de inflexión para su impugnación tiene que ver con los cómputos distritales o los cómputos estatales o de entidad federativa, las declaraciones de validez de la elección, la entrega de las constancias de candidato electo de mayoría y de validez como tal, y bueno, en materia de mayorías relativas y en el caso de senadores, incluye también del premio al segundo mejor lugar que se llama primera minoría. Y como vimos, la integración del Congreso de la Unión también abarca los principios, digamos, los funcionarios o los servidores públicos electos por el principio de representación proporcional, es decir, diferente al que se le da de manera directa el triunfo por el voto ciudadano, sino que tiene que ver con digamos, con el porcentaje de votos que tiene cada partido político. Luego, entonces, estas impugnaciones, digamos, estas elecciones de representación proporcional, sus impugnaciones serán conocidas no por las salas regionales, sino por la sala superior. Adelante, por favor. Adelante. Ahí les dejamos. Pues bien, hay casos donde la sala superior puede ejercer una facultad de atracción. ¿Esto qué significa? Que si hay una petición de alguno de los actores políticos que presentó un juicio de inconformidad ante la sala regional, pero por su relevancia, porque existe un caso diferente que pudiera impactar la manera como se van a resolver los casos de otras elecciones y que conviene que se fije un criterio para informar o para ilustrar a otras salas regionales a las salas regionales que van a resolver casos similares, pues entonces la sala superior puede atraer el asunto y conocerlo y resolverlo siempre y cuando considere que se cumplen estos requisitos necesarios para poderlo estudiar. Adelante, por favor. Bueno, dentro de las reglas procesales para la presentación de la demanda de juicio de inconformidad, en la cual viene establecida la pretensión, lo que busco, si es nulidad de votos o de una elección, de qué tipo de elección, también
y cuáles son las pruebas que debo presentar, esta demanda se presenta, como nos dice la ley, ante la autoridad que emitió el acto que se va a impugnar. Esto es, ante el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral o ante el Consejo General de Entidad Federativa eh, que emitió los cómputos respectivos, ya sea el de diputados o ya sea el de senador. Entonces, ante esas autoridades se presenta la demanda, que se llama autoridad responsable. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta autoridad? Inmediatamente que recibe el medio de impugnación, tiene que informarle al órgano competente para resolverlo, por lo menos para que esté claro y pueda empezar a preparar a sus equipos en el estudio de los casos que se están presentando. Para efecto de respetar el derecho de terceros, de que puedan también comparecer, de terceros que se sientan afectados por esa demanda que se presentó, pues tiene que publicitar el medio de impugnación en los estrados, es decir, en un lugar de acceso público fácil, visible, durante un plazo de 72 horas. Para que, por ejemplo, pues el candidato que ganó o el partido que ganó, pues pueda presentar también argumentos para poder defender su triunfo. Tiene esto un plazo de 72 horas. En este plazo de 72 horas, pues pueden presentarse los terceros interesados. ¿Y quiénes son ellos? Pues son los que quieren que se mantenga el acto de autoridad, ¿no? En todos sus efectos. Después de ello, pasado este plazo de 72 horas, se hayan presentado escritos de terceros interesados o no, tiene que remitir la demanda original junto con un informe en el que explique por qué tomó esas determinaciones que hoy son cuestionadas, junto con las pruebas que se presentaron en la demanda, más todas aquellas que de manera obligada que de manera obligada debe de acompañar a la demanda o a la integración del expediente. Porque, como ustedes saben, hay documentos que no están al alcance de la sociedad ni de los candidatos, sino son documentos que obran en poder de la autoridad. Entonces, la autoridad tiene esta obligación de aportar todos los elementos que ella tenga a su alcance para ayudar a resolver de mejor manera el problema. Entonces, si los candidatos o el partido presenta, en este caso el partido, presenta un medio de impugnación con unas pruebas de estas actas que ya vimos, donde prácticamente no se ve nada, porque es un juego de 7, 8 documentos, digamos que solamente hay un original y el original la tiene la autoridad, bueno, la autoridad está obligada a presentarlo, independientemente de que el partido pueda solicitarle que aporte tales y cuales elementos que no obran en poder de él, sino de la propia autoridad. Adelante, por favor. Bueno, pues una vez que se presenta la demanda, dentro del plazo de 4 días, contados a partir de la celebración de este cómputo distrital o de entidad federativa, que se presenta ante la autoridad que emitió ese acto o que se denomina como responsable, que ya lo puso ahí en la puerta de su oficina o en los estrados de su oficina para que todo el mundo lo conozca, independientemente de que a lo mejor lo suba en internet, si tiene estrados electrónicos. Bueno, pues pasada estas 72 horas, haya comparecido alguien que se sienta afectado por esa demanda o no, junta todo el expediente y lo remite de inmediato a la autoridad que debe de conocer el asunto para resolverlo. Una vez que llega el medio de impugnación a la sala regional competente, o en caso de presidencia de la República, a la sala superior, pues entonces esta autoridad resolutora lo que tiene que hacer es verificar que pues venga el expediente completo, ¿no? Tiene que analizar si se presentó ante la autoridad responsable.
tiene que analizar si se presentó dentro de los 4 días posteriores a la emisión del acto. Si ve que falta algo del trámite, pues le puede solicitar a dicha autoridad que complemente la documentación faltante, por ejemplo. Es decir, puede requerir a la autoridad y en su caso puede prevenir también al promovente del medio de impugnación para que aclare, complemente o por lo menos, por ejemplo, si sabemos que estos medios de impugnación, sus principales titulares en el ejercicio de los mismos son los partidos políticos, pues entonces debería de, digamos, la persona que firma la demanda acreditar que tiene esa representación del partido y que esa representación o esa carta que le da el partido para presentar en medio de impugnación corresponde a las facultades que le son otorgadas desde los propios estatutos. De esta manera, pues exige también que haya una legitimación de quien promueve los medios de impugnación. Y esto, bueno, puede prevenírsele al promovente. Una vez que se entiende que ya se cumple con todo y que el expediente está debidamente integrado, entonces se procede a la admisión del asunto. Y en la instrucción, es decir, en el desarrollo, en el ínter entre que se admite y se resuelve, si el juez o el magistrado, en este caso, tiene dudas o necesita algún otro tipo de información, puede practicar o ordenar la práctica de diversas diligencias. Por ejemplo, si se dice que en la norma electoral se señala que una casilla no puede estar instalada, digamos, en un lugar en el que se vendan bebidas embriagantes, en una cantina, y ahí, pegadito a la cantina, pusieron la casilla. Bueno, pues esa es una prohibición que puede dar lugar o no, dependiendo del caso, a considerar que hay una irregularidad. Por lo pronto, sí hay una irregularidad y ya veremos si después se llega a anular la votación en esa casilla. Bueno, esa irregularidad, a lo mejor lo que el magistrado no sabe es en realidad este concepto de junto. ¿Y cuántos metros son junto o enfrente de? Y entonces a lo mejor puede ordenar una diligencia para mejor proveer y pedir que uno de los funcionarios del Tribunal Electoral vaya de manera física a reconocer, por ejemplo, cuál es esta posible afectación a la votación y a la casilla, si esta realmente se encontraba cerca, junto, enfrente y qué tanto es eso un poco más concreto, a la comandancia de policía, a la presidencia municipal, a una cantina, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, los magistrados que están instruyendo el caso pueden ordenar diversas diligencias para mejor proveer, así se conoce con este nombre, y poder tener mayor información y resolver de una mejor manera el caso. Adelante, por favor. Bueno, pues esto ya vimos que los partidos políticos también pueden presentar una serie de documentos manifestando su propia inconformidad y queja de lo que está pasando, de lo que están viendo durante el desarrollo de la casilla, de la jornada electoral, y esto se le conoce como escrito de protesta y se puede presentar durante el desarrollo de la jornada o al final de la jornada. La verdad es que estos elementos, estos escritos, sí son importantes, no son una condición necesaria como para acreditar la nulidad de una votación, pero pues da por lo menos un margen para contextualizar qué era lo que estaba pasando en ese momento en la casilla. Y bueno, pues si no se presentan, no significa que no haya pasado nada, ¿verdad? Pero si se presentan, bueno, se tienen más elementos para resolver
tal vez en favor de la pretensión. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. Hasta ahí está bien, por favor. Bueno, una de las reglas básicas también que hay que entender de la presentación de la demanda de este tipo de juicios es que solamente se ocupa una demanda para impugnar una elección, ¿no? No puede impugnarse en el mismo escrito dos diferentes elecciones. Eh, Eso es importante, tal vez podría dar lugar a que se haga por parte del magistrado instructor, se le haga una prevención al promovente para que diga realmente cuál de las dos elecciones está impugnando con ese escrito, porque de lo contrario podría considerarse como una causa de improcedencia del medio de impugnación. Eh, si bien es cierto que esta manera de presentar el medio de impugnación con esta dualidad de impugnaciones no necesariamente en automático va a llevar a declarar la improcedencia o desechamiento, sino, insisto, puede y debe requerirse el promovente para que aclare realmente cuál es el sentido o su pretensión. Adelante, por favor. Bueno, pues imagínense ustedes que mm, una parte de la demanda, una parte de estas historias que se están presentando, de estos argumentos que se pide la nulidad de la votación en una casilla, tomando en consideración las distintas causas o causales que establece la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral y que en su caso podrían acreditar estas irregularidades trascendentes, graves, relevantes y determinantes para el resultado de la votación en la casilla o de la elección, pues normalmente puede cuestionarse las boletas, ¿no? Que tienen plasmada un signo o una marca y que con ello se plasma el ejercicio del derecho fundamental de votar. Y la ley señala, la ley señala que para que se encuentre válida, sea válida una boleta en la que cambia su nombre, cambia su situación y su validez de boleta pasa a voto, debe de venir marcado conforme la ley señala, ¿no? Debe contener una marca. Pero lo cierto es que una marca es un vocablo indeterminado y marca puede ser cualquier cosa. Como hemos encontrado en boletas, puede ser desde la marca de un beso con lápiz labial, la marca puede ser el dedo del medio que maldice, la marca puede ser yo no estoy, una frase como yo no estoy de acuerdo contigo, eres mi héroe, te amo, te repudio, ladrón, cualquier cosa, ¿no? Que esté sobre la boleta electoral podría estimarse como una marca. O bien puede tener esa boleta electoral dos marcas. O bien esa marca que debe estar en el centro de uno de los recuadros donde se favorezca a una decisión o una propuesta de un partido, de los partidos políticos, a lo mejor pone una cruz, pero se sale de ese cuadro y esa marca también toca a otra opción política. O bien la marca está fuera de los cuadros de las opciones políticas, pero digamos, no se puede determinar a quién se le está dando ese voto. Bueno, pues cuando estamos en esta sesión de las autoridades que reciben los paquetes electorales, ¿no? Después de que cierra la casilla, reciben los paquetes y una vez que concentran todos los paquetes y citan a una sesión donde se va a celebrar el cómputo ya final, entonces, pues bien puede ser que el paquete electoral se encuentre mal cerrado, tenga algunas muestras de violación
o que no contengan los documentos necesarios para llevar a cabo el cómputo. Así que los partidos o las propias autoridades pueden solicitar la apertura de ese paquete y en ese momento nuevamente se hace un escrutinio y cómputo de votos. Durante ese escrutinio y cómputo, pues pueden saltar este tipo de dudas, ¿no? Y lo que se hace es, pues, separar estos votos, por ejemplo, estas boletas, porque tienen dudas, y entonces se meten en un paquete específico y se remiten como votos dudosos para la calificación de ellos por parte de la autoridad jurisdiccional. Bueno, pues cuando se analiza entonces estos juicios de inconformidad con todas estas pruebas y también se dice que a lo mejor la diferencia de votos entre primer y segundo lugar fue de 5, pero hay 10 votos reservados en ese sobre que son dudosos, bueno, pues entonces lo que se tiene que hacer es aperturar también ese sobre y la autoridad jurisdiccional, o sea, el tribunal, la sala regional, junto con sus 3 magistrados, va a tener que calificar, es decir, nuevamente se hace esta especie de recuento de votos o de calificación de votos en lo individual. No obstante ello, también hay posibilidad de que al término de la sesión de cómputo, o desde el inicio incluso, o durante el desarrollo, dependiendo de las circunstancias, los partidos políticos se quejen de que no se están aperturando determinados paquetes que tienen estas dudas, ¿no? Que hay cierta incertidumbre sobre la manipulación, el contenido, y que además durante los tramos en los que cerró la casilla y se entregó el paquete electoral y se resguardó durante 3 días o 7 días, dependiendo del tipo de cómputo, en una bodega que a lo mejor no cumplía con la seguridad necesaria y que no había bitácoras de quién entraba, quién salía, por qué lo hacían, y que por lo tanto hay dudas de que se haya manipulado el contenido de ese paquete electoral y tengan de alguna manera pruebas, pueden solicitar este incidente sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo. Luego entonces, si se fijan, el primer escrutinio y cómputo se hizo en la casilla. Puede haber un segundo escrutinio y cómputo de estos paquetes que no estaban o que no cumplían con las especificaciones necesarias y entonces se pudo haber realizado en la sede del órgano electoral. Y por último, puede haber un incidente o la solicitud de que el tribunal abra esos paquetes electorales y que haga un recuento como tal. La propia legislación establece las posibilidades de un recuento total de votos, incluso cuando la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es menor al 1%, o bien que el número de votos nulos haya sido mayor a la diferencia que existe entre el primero y el segundo lugar. Por ejemplo, estas dos causas establecidas en la ley obligarían forzosamente a las autoridades a abrir todos los paquetes electorales, todos, y volver a realizar el cómputo distrital o el cómputo de entidad federativa. Si la autoridad se niega a hacerlo, bueno, pues entonces puede plantearse como un agravio o como esta especie de incidente de pretensión sobre un nuevo escrutinio y cómputo de los votos. Y en el tribunal tendrían que resolverlo este incidente antes, evidentemente, de llegar a resolver el fondo del asunto. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, la legitimación y personería. Decíamos que quienes pueden presentar los medios de impugnación y en este caso, pues están determinados los partidos políticos, sus representantes o quien conforme a sus estatutos tenga esta facultad de representación, ¿no? Y puede ser cualquier partido político, ya sea, evidentemente hablamos partidos políticos nacionales, los partidos políticos locales no pueden presentar estos juicios de inconformidad para impugnar una elección federal, porque ya vimos que su campo de acción está en sus elecciones locales. Luego entonces hay que analizar aquí este tema
es muy importante para saber si cuenta con este requisito que exige la ley para entender que tiene como esta fuerza de representación por parte del titular de el ejercicio de esta, digamos, de esta acción, de esta demanda, que son los partidos políticos. Así que quien firma, ¿no? La demanda debe de tener un documento que acredite, primero, que es representante del partido y segundo, que conforme a sus estatutos tiene la posibilidad de presentar estos medios de impugnación. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, eh, tradicionalmente decíamos que solo los partidos tienen acceso a este medio de impugnación. Si habláramos de los candidatos que fueron los que participaron y que perdieron la elección y que son los principalmente agraviados, ¿no? Que resintieron ese fraude electoral que dicen ellos que se presentó, estas irregularidades, pues fíjense que anteriormente la legislación solamente le daba un papel mínimo de participación en la contienda, digamos, en este litigio, en este juicio, y les decía que solamente podían ser como coadyuvantes, ¿no? A la autoridad. Es decir, prácticamente tenían un papel mínimo totalmente restringido porque no podían aportar nada más, ¿no? Podían sumarse, en su caso, a lo que el partido político presentara, pero no podían hacer valer otros argumentos distintos a los del partido político. Y esto generó pues una gran inconformidad entre candidatos, sus abogados y el partido. Porque a veces el partido decía, pues ya no, ¿para qué impugnamos si no vamos a ganar? Y no se presentaban las demandas. O los abogados del partido, cuando hablaban con el candidato, le pedían un dinero adicional, pues porque tenían mucho trabajo y si querían que presentara la demanda, pues tenían que hacerle un pago extra, ¿no? O a lo mejor había ya una componenda entre otros contendientes políticos y decían, pues tú no me impugnes y yo no te impugno y ya ahí muere el asunto, ¿no? Y entonces, pues para cumplir con esta obligación de los jurídicos de los partidos, pues lo que hacían eran presentar malas demandas, ¿no? Para que perdiera el candidato de su partido. En fin, hubo muchos problemas ahí y la jurisprudencia 1 de 2014 determinó que claro que tienen un interés jurídico y claro que están legitimados para comparecer los partidos, los candidatos que sienten un agravio respecto de estas elecciones, no a través del juicio de inconformidad, sino a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales. Entonces, por un lado, el partido puede presentar una demanda muy mala, si él quiere, como juicio de inconformidad, pero el candidato puede presentar una demanda muy buena a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y lo que hace el tribunal es juntar ambas y resolverlas de manera acumulada. Adelante, por favor. Adelante. Avanzamos. Avanzamos, por favor. Adelante. Hasta ahí estaré. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en las elecciones de presidente? Una anterior, por favor. En las elecciones de presidente de la República, en donde se impugnan los cómputos distritales de los 300 distritos en los que se celebró la elección de presidente de la República. Y bueno, como ustedes comprenderán, pues hay un cúmulo seguramente importante de demandas y también de manejo de datos y de casillas que probablemente sean anuladas. Por favor, si pueden poner la lámina anterior. Bueno, entonces lo que hace el tribunal es que conforme va resolviendo distintos juicios de inconformidad respecto de esta elección, va generando un documento, un repositorio,
donde va poniendo ahí cuáles fueron las casillas que fueron, la votación de casillas que fue anulada con los resultados para cada uno de los candidatos. Como se trata de un cúmulo importante de medios de impugnación, pues imaginen que este es un documento que a final de cuentas debe de tomar en consideración la sala superior al efecto de no cometer un error aritmético entre las sumas y restas, entre los votos válidos y los votos que fueron declarados nulos o que van a ser declarados nulos a partir de las sentencias. Bueno, esta parte es importante porque da, al final de cuentas, un control para la sala superior de todos los votos que están siendo anulados en una elección presidencial, una elección tan grande. Y bueno, los juicios de inconformidad deberán quedar resueltos, evidentemente. La ley establece un plazo determinado, unas fechas determinadas, para que en su caso pueda procederse a realizarse digamos, el cómputo de representación proporcional y las asignaciones correspondientes, ¿no? Si bien es cierto que el INE actúa sobre la base de estos datos que ya tiene, debe de esperarse de alguna u otra manera para que las salas regionales resuelvan los medios de impugnación correspondientes a las elecciones de diputados de mayoría relativa, porque estas cifras son las que se utilizarán para hacer los cómputos de representación proporcional, ¿no? Entonces, bueno, en una lógica y coherencia, habrá que esperar que pase esta fase para que después puedan hacerse las asignaciones correspondientes de RP o de representación proporcional y en su caso puedan presentarse medios de impugnación en contra de la asignación, ya sea por errores aritméticos en esta suma final o bien porque no existe o no se aplicó de manera adecuada las fórmulas que establece la Constitución y la ley para poder llevar a cabo esta asignación de curules o de sillas o de designaciones de tanto diputados como senadores de representación proporcional. Bueno, pues con esto estaríamos prácticamente terminando ya este medio de impugnación para pasar ahora al recurso siguiente. Y en este sentido, las sentencias, avanzamos por favor, si es tan gentil. Ahí estamos. El recurso de reconsideración. Este recurso procede contra las sentencias de las salas regionales, que justamente están resolviendo los juicios de inconformidad. Pero, a ver, si entendemos que, digamos, las resoluciones que han emitido las salas regionales, pues entiende que se analizaron de manera seria, profunda, ¿no? De manera integral. Pues si todavía hay algún candidato o partido político que estima que no se han cumplido con ciertos parámetros de legalidad y constitucionalidad, aún con esas sentencias, tiene posibilidad de interponer un medio de impugnación, un recurso que se llama de reconsideración. Y procede justamente contra las sentencias de estas salas y dice la ley en las que expresa o implícitamente se hayan aplicado normas. Adelante, por favor. Dice la jurisprudencia 17 del 2012. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, 60, párrafo tercero, 95 de la Constitución y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su caso también de legislación del Código Federal de Instituciones, es del 2012, recuerden que hoy ya no se llama así, y de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral se advierte que las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son competentes para resolver sobre la no aplicación de leyes en materia electoral y que la Sala Superior es competente para conocer de los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de las sentencias de las salas regionales
cuando inapliquen leyes electorales y que el principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos implique el derecho también de gobernarse en términos de su normativa interna. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues que el recurso que estamos nosotros analizando tiene distintas vertientes. Si bien puede establecerse como un medio extraordinario todavía para acudir a la última instancia, lo cierto es que tiene unos requisitos o unas causas específicas mediante las cuales se puede acceder a él, ¿no? No en todos los casos y tampoco se debe considerar como si fuera una segunda instancia como tal, sino que hay causas específicas para su procedencia. Y una de estas causas específicas es que se haya inaplicado, ya lo vimos al principio de nuestra charla, una ley electoral o en su caso de un estatuto de un partido político. Adelante, por favor. Procede también contra sentencias de salas regionales que hayan interpretado de manera directa un precepto constitucional. Por ejemplo, que hayan considerado si los candidatos independientes, ¿no? O la figura de una candidatura independiente tiene derecho a recibir financiamiento público. Y si hay un principio constitucional que dice que el financiamiento público debe prevalecer sobre el de origen privado, pues esa disposición está dirigida prácticamente a lo ordinario, a candidatos que vienen de un partido político. Pero en el caso de las candidaturas independientes, le podría aplicar el mismo principio constitucional diciendo que él debe prevalecer el financiamiento público sobre el privado, y cuando se aplica la fórmula o se determina cuál es la cantidad de dinero que podría recibir en recursos alguien que va a llevar a cabo una candidatura independiente, lo primero de que demuestra es que hay un rompimiento con el principio de equidad en la contienda frente a partidos políticos y candidatos que derivan de propuestos por ellos. Luego, entonces, aquí se puede llevar a cabo una interpretación directa a los preceptos constitucionales para entender que este candidato independiente, para poder participar en algunas con condiciones mínimas, necesita obtener recursos. ¿De dónde? Pues de carácter privado. Y para poder obtener esos recursos de carácter privado, pues, ¿qué requiere? Pues la verdad es que pasar una charola, ¿no? Para ver quién le aporta la lana. Y si esos recursos son mayores que los que le autoriza el financiamiento público, pues entonces podría, y si en caso de que ganara la elección, podría llevarse a cabo la nulidad de la elección. Pero cuando se hace una interpretación directa de estos preceptos constitucionales, se advierte que para poder expandir el derecho fundamental de votar y ser votado, y en este caso el derecho pasivo para poder recibir todos estos votos, pues se advierte que existen otros principios constitucionales que también deberían respetarse. Y por tanto, en una interpretación directa de los preceptos, se estima que en este caso en particular, candidaturas independientes, sí sus fondos pueden ser mayores los de origen privado que los de origen público. Como se hace esta interpretación directa a preceptos constitucionales, entonces el tribunal, la sala superior, en este recurso de reconsideración, puede darle entrada y puede estudiar el caso ya concreto. Como verán, no es en cualquier caso se puede acudir a la reconsideración. También puede pasar que la sala, como lo vimos en la lámina anterior, haya inaplicado un precepto legal o un precepto estatutario, o bien que haya dejado de analizar causas de nulidad de votación expresamente señaladas en el juicio de inconformidad, o que haya cometido errores procesales garrafales como no haber pedido las pruebas, como haber dejado, no sé, cualquier error evidente, notorio, que haya tenido en la instrucción
del asunto y por lo tanto haya afectado la resolución del mismo, sí se podrá acudir al recurso de reconsideración, ¿no? También hay casos donde la sala, adelante por favor, ya con esta lámina terminaríamos, donde la sala superior ha establecido una jurisprudencia. Adelante, por favor. Adelante. Avanzamos, yo le aviso en cuál. No, pues ya terminamos. Este, ha determinado, por ejemplo, una figura que se llama el cerciorari. Y esta, bueno, lo que implica justamente es esta posibilidad de analizar un caso a la luz de la violación de derechos fundamentales, pero que además deba tener un impacto importante en la manera de cómo se analiza, cómo se ve y cómo se aplica el derecho, ¿no? Donde pueda representar, digamos, una decisión de tal naturaleza que va a influir justamente en la óptica de cómo se va a resolver o cómo se van a resolver los casos que se están presentando en ese momento. Pues con esto concluiríamos nada más tomar en consideración que este recurso no es una instancia más para conocer de las resoluciones en el caso concreto de las salas regionales que estudiaron y resolvieron los juicios de inconformidad. No es una etapa más a la cual todos pueden llegar. Hay casos muy específicos mediante los cuales única y solamente si se actualiza puede promoverse o interponerse este recurso extraordinario de constitucionalidad, sobre todo para poder revisar en el caso concreto determinaciones de las salas regionales. Pues hasta aquí dejaría mi intervención. Ofrezco una disculpa por no poder haber aplicado estas bromas de la tecnología que no pude subirle, pero bueno, pues ahí está la presentación afortunadamente y bueno, seguramente también la compartirá el área correspondiente con todos ustedes. Estoy abierto a cualquier pregunta, inquietud que tengan, con mucho gusto. Si gustan levantar la mano, abrir su micrófono, tenemos todavía un par de minutitos. Adelante, Cristina. Hola, buen día a todas y todos. Pues más bien es comentario que hizo casi sobre algo que hizo al principio de la clase, este tema de los plazos, ¿no? Que tienen las autoridades electorales para sustanciar todos los medios de impugnación, sobre todo cuando hay proceso electoral. Sí creo que es un tema pues muy complicado, o sea, los horarios que tienen luego las personas que trabajan en los OPLES, tribunales locales electorales y salas regionales y sala superior, se me hace que es impresionante, o sea, y que se presta mucho a que se cometan muchos errores si una persona que está resolviendo algo, pues lleva 3 días sin dormir. Se me hace muy exagerado y pues coincido con usted en que deberían de cambiar este tipo de plazos. Muchas gracias, Cristina. Muy gentil por tu participación. La verdad es que todo depende de cómo conceptualicemos la justicia. Si pensamos que la justicia solamente sirve para resolver casos, pues estamos mal, porque ya vimos que la justicia es un derecho fundamental. El acceso a la justicia es un derecho fundamental. Entonces, bajo esta visión 3D que les digo, ¿no? En tercera dimensión, no solamente se trata de cómo yo llego a un tribunal y presento una demanda, ¿no? Pues el tribunal está abierto, al tribunal no le importa si dormí, no dormí, ni nada de nada. Y el tribunal me responde, resuelve, y tampoco le importa mucho a lo mejor si el secretario durmió o no durmió, no sé, ¿no? Finalmente termina resolviendo un tribunal. Pero si entonces analizamos este derecho fundamental de acceso a la justicia y una obligación del Estado de impartir justicia y lo enfocamos desde el punto de vista que es un servicio público que nos presenta el Estado, entonces todas las regulaciones, todas las normas, todas las actividades, absolutamente todo implicaría o debería de implicar un mejor servicio.
Así como cuando pido una licencia, solicito una licencia para manejar, pues debe estar en, no sé, a lo mejor hoy en día debo, para facilitar, puedo hacer una cita por internet, puedo subir mi información por internet, no sé, debe haber una silla si es que voy a sentarme, ¿no? Voy a esperar los datos, que sean efectivos, es decir, que haya un adecuado servicio del Estado. Si lo vemos desde esa óptica, que la impartición de justicia es un... ¿Ahí ya se escucha? Si la impartición de justicia la vemos desde un servicio público, pues entonces todas las regulaciones, todos los acuerdos deben estar en función de brindar el mejor servicio. Y entonces, si 4 días es un plazo prácticamente imposible para que yo pueda presentar una demanda seria, adecuada, congruente, bien planteada, pues ahí hay un problema que afecta un derecho, uno de los principales derechos fundamentales, que es el acceso a la justicia. Si los plazos son tan cerrados o tan cortos para que los tribunales resuelvan, pues a lo mejor también eso implicaría que no encontraría yo en todas las sentencias de calidad. ¿Por qué? Pues porque ya los plazos están encima y por más que quieran trabajar y por más que el secretario no duerma y se pelee con toda la familia y tal, bueno, pues hay un problema ahí y sobre todo si ese problema se incrementa con la litigiosidad de los asuntos. Si cada vez hay más asuntos que se impugnan por cualquier razón y por cualquier causa, porque insisto, el trabajo de quien hace la demanda implica no solamente conseguir o presentar cuáles son los hechos e información, evidencia que está probada, determinar cuál es la relevante para la pretensión que busca. Y ya que tiene esos elementos, entonces construye sus historias en su mente y después las aterriza como una construcción argumentativa para intentar llegar a una conclusión probatoria. Y entonces es cuando llega a ese punto y se hace la pregunta, ¿de veras este chico es hijo del dios del trueno? ¿De veras este chico es lo mejor que me ha pasado en la vida? ¿De veras hubo presión política sobre los electores? ¿De veras hubo presión y expulsión de los representantes de la casilla? ¿De veras estaban comprando el voto? ¿De veras ese de la fotografía es el artífice del...? Y entonces es en ese momento cuando llegas a esa conclusión probatoria y dices, ¿qué prueba realmente tengo pues para aventarme este choro mareador? ¿No? Y luego, pues como ya no tengo tiempo, pues preséntalas así. Y para que yo impresione a los clientes, la pongo en Arial 18 y copio todas las jurisprudencias en los 25 agravios, copio las mismas jurisprudencias y lo hago a triple espacio, ¿no? Y además transcribo, copio y pego, pues media ley ahí, y ya tengo una demanda de 400 hojas y entonces ya mi cliente del partido dice, oh, wow, no, es una demanda muy grande, muy profunda. Y cuando le reduces la letra, le quitas los espacios y eliminas todo lo que no debería de estar, te queda una demanda de 9 hojas. Bueno, presenten una demanda de 9 hojas o de 3 hojas. Si es concreta, mucho mejor. Si plantea el caso, mucho mejor, ¿no? Y entonces, a lo mejor algún abogado dirá, es que no me van a creer que sea en una demanda de 3, 4 hojas, pues esté haciendo yo un trabajo adecuado, ¿no? Eso es otra cosa. Pero sí, Cris, efectivamente tienes toda la razón. Es un tema que tiene que revisarse en aras de no solamente de respetar y ejercer de mejor manera el derecho de acceso a la justicia, sino también en la corresponsabilidad que tienen los tribunales para resolver los casos de la mejor manera posible y sobre todo porque lo que involucra estos casos es la construcción de un Estado constitucional en un sistema democrático. Y entonces, si hoy estamos dejando pasar por alto el financiamiento de la delincuencia organizada a las campañas electorales y lo único que estamos haciendo es imponer multas, pues entonces, ¿qué creen que van a decir? Dame 2 de mole y 3 verdes más, ¿no? Si lo único que me vas a hacer es, pues, es esto, y además esa lana va a salir de los impuestos de los ciudadanos,
pues échame las que quieras, ojalá sí me mantengas, ¿no? Entonces sí es importante que repensemos el sistema de justicia electoral en México, pero así digamos de manera del llevado de la mano de las distintas etapas y atribuciones que tienen las autoridades electorales. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Si no, bueno, pues estamos terminando en punto de la hora. Les agradezco de verdad a todas y a todos profundamente su gentil atención durante 2 horas en esta charla. Ojalá les haya gustado esta plática. La verdad es que el tema del juicio de inconformidad y de cualquier otro medio de impugnación, pues requiere, la verdad, yo pienso que un poco de más tiempo, más espacio para poder incluso platicar de casos emblemáticos. Pero bueno, seguramente esto será parte de otras, del menú de opciones que tiene la Escuela Judicial Electoral y que estoy muy seguro que pronto nos veremos a la vuelta de la esquina en algún otro curso que tengamos por ahí. Así que bueno, pues desde aquí me despido. Mi correo electrónico, lo conocen, es ruben.becerra@pe.gov.mx. Y en mi red social de Twitter estoy en @Rubén Becerra RB de Victoria. Lo repito, es @Rubén Becerra RB de Victoria. Y bueno, pues hasta aquí agradecerles al equipo que me hizo favor de finalmente de subir la presentación, de hacer posible esta comunicación, a la Escuela Judicial, a la doctora Gaby Rubalcaba, directora de la misma, a los magistrados y magistradas de la Sala Superior, por esta invitación. Claro que sí, seguramente les van a proporcionar el material. Pues les deseo que tengan muy buen provecho, muy buena tarde a todas y a todos. Gracias. Un placer, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.